inicia con las siguientes palabras. Dice, permanezca el amor fraternal, es decir, el amor de hermanos. Debe de permanecer también en cada uno de nosotros, cultivándolo cada día para que vayamos creciendo en esa virtud cristiana. Y el versículo 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y nos cita Génesis 18, 1 al 8, cuando tres jóvenes, ángeles, que en figura de jóvenes visitaron a Abraham. Pero parece que dos eran ángeles y uno era una teofanía, una representación de Dios. Y Abraham fue bien hospitalario con ellos, mandó a preparar un ternerito y a darles de comer. Entonces dice que no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. El versículo 3 nos está diciendo, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Miramos pues que habían hermanos que habían caído presos por causa del testimonio, por causa de la palabra de Dios. Y le dice que se deben de acordar de ellos. También nosotros debemos llevar en oraciones a los presos, viendo, ¿verdad?, que el mensaje les pueda llegar a sus corazones. Luego que nos ha hecho a ellos y a nosotros aplicados también esta exhortación, ahora pasa a un tema bien importante, el versículo 4, y dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El escritor está diciéndole a los cristianos hebreos, pero también a nosotros hoy, que el matrimonio es honroso. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. La palabra lecho en el griego es coite, que se translitera al español coito. Significa la relación más íntima del hombre con su esposa. Está diciendo que es una relación honrosa y bendecida por Dios, ¿verdad? Porque es de acuerdo a su santa y bendita voluntad dentro del vínculo sagrado del matrimonio. Pero dice que a los fornicarios y adúlteros Dios los juzgará. La palabra fornicación viene de porneía, quiere decir todo acto inmoral, toda inmoralidad sexual, ¿verdad? La fornicación es aquellas personas que acostumbran en la vida solamente tener parejas sin ningún compromiso, es decir, sin casarse. Luego, por cualquier situación, se enojan, por cualquier causa, dejan y vuelve otra pareja y así van en la vida. Entonces, también la prostitución, ¿verdad? También ahora tenemos que agregar otros actos como el sexo virtual, la pornografía, todo eso es inmoralidad sexual. Entonces dice que esas personas y los adúlteros es aquellos que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, siendo casados, o un soltero con el cónyuge de otra persona. Entonces, hermanos, está diciendo que debemos de participar de la santidad, ser santos en cuerpo, en alma y en espíritu. Quiero invitarles a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice así, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Entonces la voluntad de Dios es nuestra santificación, que seamos santos, tanto en cuerpo como en espíritu. Entonces, esa es la voluntad del Señor. Entonces, para los solteros deben de saber, ¿verdad?, que
la forma que Dios se agrada es el matrimonio. Y el matrimonio, el Señor, es decir, con cónyuges cristianos. Entonces sigue diciendo, ¿verdad? Ahora el versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Nuestras costumbres deben de ser sin avaricia, ¿verdad? Me acuerdo que antes habían unos hermanos que tenían puestos en el mercado, que el día domingo se iban al mercado a trabajar. Luego cuando los exhortábamos y les decíamos, hermanos, ¿y ustedes por qué no vienen a adorar al Señor? Entonces dicen, no, es que nosotros abrimos nuestros tramos el domingo porque necesitamos más dinero. Eso cae en la avaricia. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio lunes, martes, miércoles, jueves. Si quiere trabajar el sábado, a mediodía o todo el día, trabájelo. Pero el día domingo es para el Señor. Y la avaricia es un tipo de idolatría. Está amando al becerro de oro, a Mamón. ¿Está? Entonces, nuestras costumbres deben de ser sin avaricia. ¿Por qué? Porque el Señor dice de manera que podamos decir, porque ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Veamos pues que el Señor siempre nos protege, nos da lo necesario, lo suficiente, ¿verdad? Con lo que nosotros tenemos sin necesidad de andar con avaricia. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Miramos pues que hay promesas del Señor para cada uno de nosotros. Y dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El hombre nos puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Nos puede golpear, nos puede matar, ¿verdad? Nos puede injuriar, si el Señor se lo permite, porque no caerá un cabello de nuestra cabeza a tierra sin la voluntad de Dios. Entonces, pero debemos de confiar en sus promesas, porque Él ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El versículo 7, el versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Parece, la palabra pastores no aparece en el original griego, pero aparece la palabra dirigentes, los líderes, aquellos que están al frente, los que están dirigiendo. Parece que algunos de ellos ya habían muerto, pero le dice que se acuerden de ellos, de los pastores, de los dirigentes, de los líderes, que les hablaron la palabra de Dios, que consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Debemos de imitar las cosas buenas, ¿verdad? De aquellas personas que nos están presidiendo, que nos están ayudando, ¿verdad? Para que nosotros sigamos en la vida cristiana. Y si han pasado a la presencia del Señor y han muerto fieles, tenemos que imitar su fe. El versículo 8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nos habla de la inmutabilidad de Cristo. Él es parte de la deidad, Él es Dios. Entonces Él es el mismo. Su esencia divina no cambia. Por un tiempo estuvo hecho hombre, ¿verdad? Para poder redimirnos, pero resucitó y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y Él es el mismo, Él es inmutable, Él no cambia. Él no hay sombra, ¿verdad? Ni mutación de ninguna especie. El versículo 9 es una exhortación a los hermanos hebreos y a cada uno de nosotros también. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Algunos de los judíos todavía tenían escrúpulos en asuntos de comidas y bebidas, pero dice que eso ya no tiene ninguna importancia para nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces dice que no nos debemos dejar de llevar de doctrinas diversas y
extrañas, porque ya tenemos la revelación completa de Dios, que es el Nuevo Testamento, para que nos dejemos guiar por la doctrina de Jesús. Como dice segunda de Juan, verso 9 al 11, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar fundamentados en la verdad, en la doctrina de Cristo, para no dejarnos llevar por cosas extrañas, no dejar llevar de doctrinas diversas y extrañas, ni tampoco en comidas y bebidas y cosas que no tienen ninguna importancia. Versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Nosotros tenemos el altar de Dios, que es la adoración del nuevo pacto. Los que sirven al tabernáculo son los judíos. Ellos no tienen derecho a tener comunión, a participar de la adoración como lo hacemos nosotros, porque no son miembros, es decir, aquellos que estaban todavía en la ley. Versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemadas fuera del campamento. Miramos pues, ¿verdad?, que hacían sacrificios fuera del campamento. El versículo 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él fue crucificado fuera de la puerta de Jerusalén, para presentar ese sacrificio por el pecado del mundo, por todos nosotros. Versículo 13 dice, salgamos pues a él, fuera del campamento, es decir, fuera del judaísmo, le está diciendo primeramente a ellos, llevando su vituperio, llevando, ¿verdad?, las burlas, todas las cosas que le hacían al Señor. Nosotros también llevamos su vituperio para ser glorificados juntamente con él. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nosotros no tenemos, ¿verdad?, una ciudad permanente. Todas las cosas van a ser destruidas el día que venga el Señor. Pero nosotros buscamos una ciudad celestial, la Jerusalén de arriba, que es madre de todos nosotros. Y entonces en esta tierra somos peregrinos, vamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Versículo 15 dice así, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Nosotros debemos de ofrecer sacrificios de alabanzas, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, himnos, cánticos espirituales. Vamos a leer en Colosenses capítulo 3, versículo 16, y nos dice así, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entonces nosotros debemos de alabar al Señor, ¿está?, cantando con gracia en corazones, salmos, con himnos y cánticos espirituales. También vamos a ver en Efesios capítulo 5, versículo 19, y dice así la palabra de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces nosotros debemos de alabar al Señor, ¿verdad?, con frutos de labios, cantando con gracia en nuestros corazones. La música instrumental no está permitida en el Nuevo Testamento, no frutos de labios que confiesan su nombre, alabando y glorificando al Señor, cantando con gracia en nuestros corazones. Continuamos. Versículo 16. Dice así, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Nosotros estamos para hacer buenas obras. Dice que somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros no debemos de olvidarnos de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dios se agrada de esos sacrificios cuando nosotros hacemos el bien. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores. Dije que la palabra pastores no está, pero sí está la palabra dirigentes. Obedeced a vuestros dirigentes y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Siempre Dios pone al frente de nosotros, ¿verdad? Ministros, para que nosotros podamos seguirle a través de la palabra, ¿verdad? Y sujetarnos a ellos cuando están conduciendo de una manera correcta, ¿verdad? Sin apartarse de la verdad. Entonces, dice que ellos velan por nosotros, para que, como quienes tienen que dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose. Esto no es provechoso. Versículo 18. Orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Más, versículo 19. Mas os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Parece que el que escribió esta carta estaba preso. Dicen que era el apóstol Pablo. No se sabe exactamente quién escribió, pero sí es inspirada por Dios. Entonces él dice que se ruegue por él para que sea restituido más pronto. Versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miramos pues que sigue, ¿verdad?, diciendo que nosotros debemos de ser fieles al Señor Jesucristo, siguiéndole, ¿verdad?, agradándole en todo, ¿verdad?, siendo fieles y obedientes. Versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. La palabra de exhortación que he escrito es este libro de Hebreos, porque los hermanos estaban queriendo regresar al judaísmo, y entonces era una apostasía y se iban a perder. Pero ahora trasladándolo a nosotros, nosotros no debemos de volver al mundo secta donde estuvimos perdidos en doctrinas completamente humanas. Debemos de permanecer fieles, creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Versículo 23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Se mira aquí, ¿verdad?, que está hablando de Timoteo, el cual era bien asociado con el apóstol Pablo y que ya estaba en libertad. Posiblemente había caído preso, pero ahora lo habían libertado. Y el escritor tiene la esperanza, ¿verdad?, que si él viene pronto, irlos a ver a ellos también. Versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores, a todos vuestros dirigentes y a todos los santos. Italia os saludan. Entonces manda saludos a todos sus dirigentes, los que están al frente de la iglesia, ya sean pastores, ya sean ministros, ya sean evangelistas, ya sean maestros, ¿verdad? Saluden a vuestros pastores y a todos los santos. Italia os saludan. Mira pues que la carta fue dirigida desde Italia, ¿verdad?, hacia los hebreos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahí se termina la carta de exhortación, consuelo, de ánimo para aquellos hermanos que querían, ¿verdad?, regresar al judaísmo, pero también es de ánimo, de consuelo para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos permanecer fieles, constantes, creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento de Dios, para que así podamos ser fieles hasta la muerte. Que el Señor nos guarde y nos bendiga a todos. Hermano que preside con nosotros. Sí, sí.
Sí, es decir, hay una forma como proceder, ¿verdad? En este caso, si nosotros sorprendemos a una persona haciendo lo malo, dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, primeramente, si nosotros nos damos cuenta que está actuando mal la persona, o lo vimos o lo sorprendimos, entonces nos toca a nosotros, sin decirle a nadie más, llamarlo aparte y hacerle ver, exhortarlo. Si nos hace caso, ganado al hermano. Pero si no nos hace caso, entonces vamos a dos, para que en boca de dos o tres testigos conte todo asunto. Le decimos, ¿verdad? Mire, hermano, usted está actuando mal, no está bien, está actuando de acuerdo a la voluntad de Dios delante de esos dos testigos. Y él dice, mire, no se metan en mi vida, yo hago lo que quiero, ¿verdad? Yo ya soy hombre, ya soy mujer, yo sé hacer lo que quiero que nadie se ande haciendo con. Se pone rebelde, entonces dice que le digamos a la comunidad, a la iglesia entonces lo llama o le manda una carta, y se arrepiente, pues sigue en la comunión con nosotros, no se arrepiente, le quita la comunión. Sí, sí pueden haber personas que sepan mucho de escritura, pero pueden estar haciendo algo. Si hay una forma, ¿cómo no? No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, entonces, Dios les bendiga. Vamos a ver qué libro le